Em, Vamos a ver un poco sobre multiplicación y división de números complejos, pero en forma polar. Ya vimos multiplicación y división, bueno, eso lo vieron ustedes en 110, y multiplicación y división de números complejos, pero ahorita vamos a verlo en forma polar. Em, Bien. Entonces, si yo tengo estos dos números complejos, z1 y z2, y z1 es esto, r1 por coseno de θ1 más i seno de θ1 y z2 es esto. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, recuerden que tenemos que, bueno, el R1 y el R2 lo multiplicamos, ¿verdad? Y luego hay que hacer la distributiva acá, coseno de θ1 por coseno de θ2, coseno de θ1 por seno de θ2, luego seno de θ1 por coseno de θ2, y luego seno de θ1 por seno de θ2. Lo que hago después de eso es agruparlos, ¿verdad? Agruparlos de esta manera. La parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Porque, por ejemplo, seno de θ1, coseno de θ2, que aquí está multiplicado por i. Y también seno de θ2 por coseno de θ1, ¿sí? Que es este. Pero seno de θ1 por seno de θ2 está aquí, queda real porque recuerden que quedaría i seno de θ1 por i seno de θ2, ¿vale? Quedaría i cuadrado, ya sabemos que i cuadrado es menos 1, entonces por eso queda en la parte real, ¿sí? Entonces, bueno, eso es simplemente usar la multiplicación, la propiedad distributiva, ¿verdad? Bueno, una vez que lo tenemos así, tenemos que recordar cierta identidad trigonométrica. Descargué unas por acá. ¿Sí? Y es una de estas que vamos a usar. No, dos de esas vamos a usar. Si ustedes se fijan, aquí tengo coseno de θ1 por coseno de θ2 menos seno de θ1 por seno de θ2, ¿verdad? Entonces, veamos que coseno de θ1 por seno de θ2 menos seno de θ1 seno de θ2 sería coseno de θ1 más θ2, ¿verdad? Coseno de θ1 más θ2, y aquí lo tengo, coseno de θ1 más θ2. Y si tengo seno de θ1 por coseno de θ2, coseno de θ1, seno de θ2, aquí vemos que seno de θ1 sería aquí coseno de θ2 más coseno de θ1, seno de θ2. Sería entonces seno de θ1 más θ2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos quedan así. Y entonces vemos que multiplicar números complejos en forma polar es bastante fácil, porque lo único que hay que hacer es calcular esos argumentos, ¿verdad? Y bueno, multiplicar estos que son los módulos, ¿verdad? Recordemos que esta R coincide con el módulo. Y luego, pues, simplemente sumar los argumentos. Y ya, ¿verdad? Sí, nos quedaría así. Y para la división se hace algo similar. Pero en lugar de sumar, lo que se hace es restar. Lo que se hace es restar los argumentos. Bueno, aquí tengo algo que podemos decir que entonces el argumento de la multiplicación de z1 por z2 es la suma del argumento de z1 más el argumento de z2. Y el argumento de la división de z1 entre z2 sería el argumento de z1 menos el argumento de z2, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de multiplicación en forma polar.
y para aplicar esta fórmula. Igual para la división se hace esto mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y es mucho más fácil, mucho más fácil. Bien, entonces tengo aquí 4 más 4i multiplicado por menos 1 más i. Entonces lo primero que voy a hacer es pasar los números complejos a forma polar. Aquí tengo em, el módulo, ¿verdad? Que es R también, el módulo. De esto es 30, de este es 32, ¿verdad? Tendría 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, 32, raíz de 32. Y en el caso del ángulo es pi cuartos. Este está en el primer cuadrante, ¿verdad? Sí, este está en el primer cuadrante. Por aquí tengo 4. Por acá tengo 4. ¿Sí? Ese punto estaría acá. Digamos que está en el primer cuadrante, entonces no tengo que hacer nada más. Y el ángulo sería pi cuarto, ¿verdad? Recuerden que es la tangente inversa de dividir parte imaginaria sobre parte real. Es tangente inversa de 1, que es pi cuartos. Bueno, vamos con el otro. Menos 1 más i. El módulo es 2. Y este ángulo sería 3 pi cuartos. Este está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Sí. Tengo menos 1 por acá. Estoy repasando esto porque no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces me da pi cuarto, ¿verdad? Si hacemos en la calculadora me da, de hecho me da menos pi cuartos, lo que me da. Sí, menos pi cuartos. Y si hacemos la tangente inversa de menos 1, al dividir estos. Entonces este sería el ángulo de referencia. Y por supuesto lo que voy a hacer es, a pi, le voy a restar pi cuartos, ¿verdad? Aquí le voy a restar pi cuartos. Y ya tengo este ángulo de acá, ¿verdad? Que es el que vamos a usar. Ese ángulo es, medido desde acá es 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Entonces acá tengo el argumento, que es 3 pi cuartos. Y de hecho es el argumento principal, ¿verdad? Pedro, Porque igual este. hablando. Perdón. No lo entendí. Si me pudiera repetir, por favor. Bueno, no sé si fue error. Bueno. Entonces, ya para hacer la multiplicación, simplemente vamos a multiplicar eh, estos dos, los módulos, a raíz de 64, que es 8. Y luego voy a sumar los argumentos, ¿verdad? Pi cuartos más 3 pi cuartos me da pi. Igual acá, pi cuartos más 3 pi cuartos me da pi. Entonces, coseno de pi es menos 1, ¿verdad? Y seno de pi es 0. Aquí esto es menos 8. Tengo un error acá. A ver, ¿dónde está? Sí, menos 8. Ahí está. Entonces, como ven, es bien fácil multiplicar o dividir en forma polar, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta sobre esto.
Bien, vamos a ver entonces ahora algo sobre las potencias enteras de un número complejo. Bien, suponga que tenemos z igual ya en forma polar, ¿verdad? Entonces sería r por coseno de teta más i seno de teta. ¿Sí? Y si queremos hacer z cuadrado, pues sería z por z, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener acá es que al hacer z por z, ¿sí? Eh, yo voy a tener, ¿qué hago? Multiplico los módulos, que el módulo en ambos casos es r, y me queda r cuadrado, ¿verdad? Y sumo los argumentos, ¿sí? Sumo los argumentos, que en ambos casos es teta, el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, como es el mismo ángulo, me quedaría así, coseno de 2 teta y aquí seno de 2 teta. Entonces vemos que si yo elevo al cuadrado un número complejo en forma polar, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2 el ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y claro, elevar al cuadrado también el módulo. Y si hacemos z al cubo, sucede igual, ¿verdad? Porque aquí sería multiplicar z cuadrado por z nuevamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar los módulos r cuadrado por r. Y luego sumar los argumentos. Aquí tendría que sumar 2 teta más teta. Entonces me quedaría 3 teta. Y aquí igual acá, ¿verdad? Y así. Entonces z a la 5 sería r a la 5 por coseno de 5 teta más i seno de 5 teta. Entonces es bien fácil elevar a una, eh, un número complejo a una potencia, ¿verdad? E incluso funciona con números enteros negativos. Si hacemos que el argumento de 1 sea 0, ¿sí? Porque recordemos que argumentos hay muchos, ¿verdad? Son infinitos, pero este sería el argumento principal de 1, del número complejo 1. Entonces, lo que tenemos acá es, usando la fórmula, permítanme que... Lo que tenemos acá sería restar, ¿verdad? Como es una división, ¿sí? Es una división. No, en rectangulares no. En rectangulares hay que hacerlo así como se aprendió en 110, que por ejemplo acá se multiplicaría 4 por menos 1 más 4i menos 4i más 4i al cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 4 más 4i, lo voy a escribir. Menos 4 más 4i menos 4i. Y aquí me quedaría 4i al cuadrado, ¿verdad? 4i al cuadrado, bueno, es 4i al cuadrado. Entonces, esto se cancela. Y esto es menos 1 por 4, pues menos 4, menos 4, menos 8. Nos da exactamente igual, ¿verdad? Así habría que hacerlo. No funciona. Bien. Entonces, bueno, y si la pregunta era con respecto a las potencias, pues también habría que hacerlo de la manera así, usando la distributiva en las rectangulares. Bueno, aquí entonces si argumento de 1 es 0, tiene activo su micrófono y no lo puedo desactivar. Bueno, entonces, si argumento del número complejo 1 es 0, ¿verdad? Está en el primer cuadrante, está en el eje X.
Si es 0, entonces resulta que aquí yo tendría 1 entre z cuadrado, como es una división, yo divido el módulo de este, ¿sí? Así como lo tengo acá. Por favor, les voy a pedir que tengan cuidado con su micrófono. Bien, nuevamente. Lo que hacemos es dividir el módulo de este entre el módulo de este. El módulo de z cuadrado, ya sabemos que es r cuadrado, ¿verdad? Como lo acabamos de ver acá. Entonces, 1 entre r cuadrado es lo mismo que r a la menos 2, ¿verdad? Y luego tengo coseno de la resta de los argumentos. El argumento de este es 0, ¿verdad? Y el argumento de este es 2 teta. Entonces 0 menos 2 teta me queda menos 2 teta. Y igual acá, ¿verdad? Entonces podemos decir que funciona tanto para enteros positivos como para enteros negativos. Ojo, ¿verdad? Que tienen que ser enteros, números enteros, potencias enteras, ¿verdad? Entonces, tengo acá que, en general, un número complejo elevado a la n sería r elevado a la n, módulo elevado a la n, por coseno de n teta más i seno de n teta. Solo hay que multiplicar el argumento por n y elevar el módulo a n. Y bueno, eso sería todo, ¿verdad? No tengo un ejemplo acá, pero por ejemplo, si ustedes quisieran elevar, eh, digamos, díganme un número complejo, el que ustedes quieran. Alguien sugiéralo. Tres más 7i. 3 más 7i. Nos va a quedar un... Lo vamos a elevar a la 5. Nos va a quedar un número, el argumento nos va a quedar un poco feo. ¿Verdad? Y bueno, pero yo dije que lo dijeran. Lo voy a cambiar, lo voy a poner aquí. Para que nos quede mejorcito el argumento. Vamos a poner aquí 6 más 3i. ¿Sí? A ver. Bueno, no importa. Tres más 7 y ¿verdad? Vamos a hacerlo con aproximaciones. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar esto a polares, ¿verdad? Vemos que el módulo, que sería R, ¿sí? El módulo de 3 más 7i, que es lo mismo que R, sería raíz de 9 más 49, ¿verdad? O sea, raíz de 58. Este está en el que solo tengo que dividir 7 entre 3 y eso... Bueno, no hay un ángulo exacto aquí, pero da 1.1659. Vamos a usar así. 1.1659. Entonces, lo que hacer aquí, vamos a elevar
a la 5 el Bájame una gota. módulo, ¿verdad? Está lleno. Entonces voy a tener raíz de 58 elevado a la 5. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Diríamos coseno de esto multiplicado Muy por gruesa, 5. pásame el alfiler. No cabe esto. Ahí hay uno. Sí. Voy a pedir que, por favor, me silencie el micrófono. Bien, entonces tendría que multiplicar este ángulo por 5, ¿verdad? Entonces, tendría coseno de 5.8295 más i seno de 5.8295. Y eso es todo, ¿verdad? Para elevar a un número a una potencia entera. Y si fuera menos 5, pues aquí sería menos 5 y aquí sería negativo estos ángulos, ¿verdad? Y eso es todo. Luego podríamos calcular el coseno de esto y esto y pasarlo a un número complejo de una forma rectangular. Decirlo así. ¿Está claro todo esto, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces vamos a ver algo más, que es la Esta fórmula mierda. de Moab. Permítanme, muchachos. Sí, disculpen, que es que varios tienen había una persona que tenía su micrófono encendido y no hacía caso de apagarlo. O sea, no me molesta que enciendan el micrófono, pero en momentos específicos que me hacen una pregunta y eso. Y por eso es que no le bloqueo el que lo puedan reactivar. Pero tenerlo encendido todo el rato interrumpe la clase, ¿no? Entonces ya estuvo. Lo siento por la interrupción. Vamos a ver otra vez la fórmula de De Moivre o de Moivre, ¿verdad? No sé cuál es la pronunciación correcta de este nombre francés. Y lo que tenemos es, si nosotros tenemos el número complejo coseno de teta más i seno de teta, que es un número que está que tiene módulo 1, porque si ustedes observan, tendría raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Y esto ya sabemos que es 1, ¿verdad? Entonces, estos son puntos que están en el círculo unitario, ¿verdad? En el plano complejo. En una circunferencia de radio 1 en el plano complejo.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo elevo a la n este número, un número de este tipo, ¿sí? Cuyo módulo es 1, pues tendría 1 a la n, ¿verdad? 1 a la n ya sabemos que es 1. Y el argumento multiplicado por n. Entonces, esto que tenemos acá, es lo que se conoce como la fórmula de Moivre. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a usar en algunas cosas. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio. Ustedes recuerdan algunas identidades trigonométricas para coseno de 2 teta y seno de 2 teta, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo encontrarla usando la fórmula de Moivre. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar n igual a 2 en la fórmula. ¿Sí? Entonces, yo tendría coseno de teta más i seno de teta al cuadrado igual a coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. Aquí está. Coseno de teta más i seno de teta al cuadrado es igual a coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí solo hay que desarrollar este producto notable, coseno cuadrado de teta más 2i seno de teta coseno de teta, y aquí como tendría i cuadrado seno cuadrado de teta, entonces me quedaría menos seno cuadrado de teta. Lo voy a reagrupar, ¿verdad? Aquí tengo la parte real y la parte imaginaria. Y recuerdan algo que les dije antes, ¿verdad? De que para que dos números complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales y sus partes imaginarias tienen que ser iguales. Y realmente es algo que vamos a usar bastante, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí es este número complejo es igual a este, o para que este número complejo sea igual a este, su parte real, que es esta, debe ser igual a su parte real. Entonces yo tengo que coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y tengo también que el seno de 2 teta es igual, ¿sí? Igualando parte imaginaria con parte imaginaria, seno de 2 teta tiene que ser igual a 2 seno de teta o seno de teta. ¿Sí? Entonces, así podemos encontrar estas dos identidades, ¿verdad? Podemos probar esas dos identidades usando la fórmula de De Moivre. Noten también que, bueno, más que notar, les quiero pedir también que busquen el libro. Este es el ejercicio, ya les digo qué ejercicio es. Ejercicio 33. Hagan ustedes el ejercicio 34, que es algo similar, ¿verdad? Tienen que usar la fórmula de Moivre, pero con n igual a 3 para encontrar identidades para coseno de 3 teta y seno de 3 teta. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poco más. Bien, entonces vamos a ver ahora este otro ejercicio. Vamos a encontrar un número entero positivo para el que se cumpla esta igualdad. ¿Sí? Para que se cumpla esta igualdad. Lo primero que vamos a hacer es convertir esto, el número, a polar, pasarlo a la forma polar, mejor dicho, ¿verdad? Pasarlo a la forma polar. Aquí tendría que, como tengo que dividir parte imaginaria entre parte real, me quedaría menos 1, ¿verdad? Entonces, tangente inversa de menos 1 es menos pi cuartos, ¿verdad? Tangente inversa de menos 1 es menos pi cuartos. Ahora, esto ya sabemos que está en el segundo cuadrante, ¿verdad? Está en el segundo cuadrante. Entonces, aquí es donde usamos, ¿verdad? El ángulo de referencia, que sería pi cuartos. Este es ángulo de pi cuartos. Entonces,
Yo necesito este ángulo. Entonces lo que voy a hacer es que a pi, que es el ángulo completo, le voy a restar pi cuartos y ya tengo 3 pi cuartos, ¿verdad? Que es el ángulo de este número complejo. Ahora el argumento de este número complejo. ¿Sí? Entonces aquí lo tengo, ¿verdad? Y el módulo es, vamos a ver, el módulo me da 1. ¿Sí? El módulo me da 1, si ustedes observan, tengo raíz de 2 entre 2 al cuadrado, 2 cuartos, o sea, un medio, y aquí también tengo un medio, un medio más un medio es 1, raíz de 1 es 1. Entonces, por eso tengo acá, prácticamente que lo que voy a usar, es la fórmula de nuevo, porque esto tiene módulo 1, ¿verdad? Si no, pues habría que elevar a la n el módulo, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que voy a hacer es multiplicar, para poder hacer esto, voy a multiplicar los argumentos por n. ¿Sí? Para poder hacer esta potencia, ¿verdad? Entonces, me queda así. Luego, lo que voy a hacer acá es, y nuevamente, ven qué importante es, voy a igualar con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, voy a igualar esto, coseno de 3n cuartos, coseno de 3n pi cuartos, lo voy a igualar a 1. Esta es la parte real, lo igualo con la parte real. También podría igualar seno de 3n pi cuartos a 0, porque la parte imaginaria aquí es 0, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer aquí. Aquí puse un entero no es un entero positivo. O si es un entero positivo. Bueno. Aquí tengo entonces, bueno, calculo el coseno inverso a ambos lados y tengo 2pi. Entonces, lo que sucede acá es que voy a despejar para n, pero me queda 8 tercios. Bueno, el ejercicio me pide un entero positivo, no me fijé en eso antes. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el argumento. Sí, vamos a cambiar el argumento para poder encontrar. Este está bien, este n está bien, pero tiene que ser un entero. Y aquí nos queda 8 tercios. Entonces, vamos a hacer aquí en la pizarra virtual. Vamos a implementarlo. Tengo el seno de 3n y cuartos igual a 0. Y yo sé que el seno de 0 es 0, ¿verdad? También el seno de pi. También el seno de 2pi y el seno de 3pi. Entonces nos conviene aquí usar 3pi, ¿verdad? Recuerden que es seno inverso de 0 puede tener muchas... en cuanto, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a tener que 3n pi cuartos es igual a 3pi. ¿Sí?
sea, esto tendría que ser igual a 3pi para que... bien, en este caso voy a usar 3pi porque quiero que me quede un número entero. Si yo uso, bueno, si yo uso 0, también me queda un número entero, pero no es positivo, ¿verdad? Y el ejercicio nos está pidiendo un número entero positivo, ¿sí? Entonces, esa conveniencia, ¿verdad? Esa conveniencia. Si yo uso 2pi, está bien. Seno de 2pi es 0, ¿verdad? Pero me va a quedar 8 tercios otra vez, ¿sí? 8 tercios. Y también, bueno, puedo, sé que puedo usar 3pi, puedo usar 4pi, 5pi, en todos estos senos es 0, ¿verdad? Entonces, a conveniencia. Pude haber usado, quiero ver, 6pi también. Pude haber usado 6pi. Porque yo sé que es 6 entre 3, va a ser 2, y me va a quedar un número entero, ¿verdad? Entonces, conveniencia, como aquí nos da un número entero ahorita. Entonces se cancela esto, se cancela el 3, y nos queda que n es igual a 4. Sí, ahí está, y ya arreglamos eso. Sí. Pues nada, Raúl. Veamos si pudimos haber usado algún otro aquí. Aquí pudimos haber usado 6pi, porque coseno de 6pi es 1, ¿cierto? A ver. Sí, coseno de 6pi es 1. Entonces, pude haber usado 6pi acá también. Lo voy a arreglar acá. De una vez. Noten que acá no puedo usar 3pi porque 3pi, en 3pi el coseno es negativo, ¿verdad? Coseno de 3pi es menos 1, entonces no se puede. Tiene que dar 1. Pero 6pi sí, ¿verdad? Entonces, aquí sería 6pi. Y entonces me quedaría que n es igual a 8. Sí, estaría bueno. Siempre estaría bueno. Con 12pi también se puede usar. Sí. 24pi, 100pi. Pero bueno, 100pi no hubiera sido entero. Entonces aquí nos queda que n es igual a 8. Sí, aquí hay infinitos valores de n posibles, ¿verdad? Que funcionan. Sí, aquí está. Bien, ¿preguntas hasta el momento? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Bien, creo que este ejercicio mejor lo voy a dejar para mañana. El que les dije, lo voy a copiar en látex mejor, porque estar escribiendo todo eso en la pizarra electrónica va a quedar muy feo. Mejor lo voy a hacer para mañana. Vamos a pasar al otro tema hoy, si no hay más preguntas. Y bueno, les voy a tener que compartir esto. Me gusta más este porque se ve mejor. Potencias y raíces.
potencias y raíces de números complejos. Bueno, aquí empieza siendo una introducción de que para los reales, ¿verdad? Raíces de 4 son 2 y menos 2. Tenemos dos raíces, ¿verdad? Pero en el caso de ya una raíz cúbica, ¿verdad? ¿Sí? Eso es una raíz cúbica. La raíz cúbica de 27 nosotros hablamos de 3, pero también tiene dos raíces más, ¿verdad? Porque sería resolver la ecuación w al cubo igual a 27. Entonces, si somos estrictos, ¿verdad? Tenemos que escribir la diferencia de cubos y luego usar la factorización de diferencia de cubos. Sería w menos 3, y luego me quedaría w cuadrado más 3w más 9, ¿verdad? Y w cuadrado más 3w más 9 es una ecuación que tiene raíces complejas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos vamos a ocupar ahora? De encontrar todas las raíces de un número complejo. ¿Sí? Todas las raíces de un número complejo. Por ejemplo, ¿cuáles serían las raíces cúbicas? Las tres raíces cúbicas de i. Aquí hay un ejemplo. ¿Sí? O, por ejemplo, aquí en los ejercicios, si vemos, ¿cuáles serían las cuatro raíces cuartas de menos 1? O las dos raíces cuadradas de menos 9. O las dos raíces cuadradas de i. O las 5 raíces quintas de 1 más i. Noten lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, si voy a buscar raíces quintas, tienen que haber 5, ¿verdad? Si voy a buscar raíces cuartas, tienen que haber 4. Son raíces sextas, pues tienen que haber 6. Sí, ¿verdad? Como por ejemplo, si yo dijera, hablando un poco de lo que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Cuáles son las raíces de 4? Raíces cuadradas de 4. Bueno, ya sabemos que no solamente 2 es raíz cuadrada de 4. Sabemos que menos 2 también, ¿sí? Porque menos 2 al cuadrado también da 4. ¿Sí? Nuevamente, nosotros sabemos que las raíces cuadradas de 4 hay 2. Y nuevamente, vamos a ver de esta manera, ¿verdad? Es como resolver esta ecuación, en el caso de las raíces cuadradas de 4. Y nosotros ya sabemos que lo que hacemos es pasar a restar el 4, hacer la diferencia de cuadrados, sería w más 2 por w menos 2, igual a 0, ya sabemos que tenemos 2 y menos 2. Entonces, algo similar vamos a usar, solamente que vamos a usar la forma polar de los números complejos. Por ejemplo, si yo acá quiero encontrar las raíces cuadradas de menos 9, yo lo que voy a hacer es plantearme la ecuación w cuadrado igual a menos 9. O por ejemplo, acá si quiero las raíces cúbicas de 8, las raíces cúbicas de 8, que son 3, yo me voy a plantear la ecuación w al cubo igual a 8. Noten que esto tiene que ver con el teorema fundamental del álgebra, ¿verdad? Que nos dice que una ecuación de grado n tiene n raíces complejas. Entonces, esto yo lo puedo plantear de esa manera, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo puedo plantear como w al cubo igual a 8. Y yo sé que w al cubo igual a 8 es una ecuación de grado 3 que tiene 3 raíces complejas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna
preguntas sobre esto? Sobre lo que acabo de decir. ¿Todo claro? ¿O nada claro? Ah, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a ver ahora, bueno, lo que vamos a usar para eso es bien fácil, es una fórmula. Y aquí está, ¿sí? Es esta fórmula. Pero lo que quiero que veamos es de dónde sale esta fórmula, ¿verdad? Y vamos a discutir algunas cosas interesantes. Eh, lo que vamos a hacer es, como ya les dije, plantearnos esta ecuación, ¿verdad? Dado un número complejo z, si yo quiero las n raíces enésimas, yo me voy a plantear esta ecuación, ¿sí? W a la n igual a z, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es pasar los números complejos a forma polar. Entonces, yo sé que esto en forma general, ¿verdad? Z en forma polar tendría esta forma. R por coseno de teta más y seno de teta. Y W lo vamos a llamar ρ por coseno de phi más i seno de phi. Entonces, nosotros reescribimos esto, perdón, si reescribimos esto en polares, nos quedaría así. Nos quedaría así. Y lo que usé acá, como ven, es lo que vimos antes, la fórmula de potencias enteras de un número complejo, ¿verdad? En forma polar. Simplemente elevo R, que es el módulo, a la n, ¿verdad? Y luego multiplico los argumentos, el argumento por n. Y eso es lo que estoy usando acá. Y bueno, z sería esto. Ahora, aquí en el libro tenemos que se llega a esta conclusión, que ρ a la n es igual a r y que esto es igual a esto. Ahora, ¿por qué dicen eso? ¿Alguien me puede responder por qué esto es cierto? ¿Por qué es cierto eso? Lick, no se ve porque hay una relación con la ecuación W a la n igual a z. Sí, o sea, estos dos son iguales. Esto es igual a esto. Toda esta expresión es igual a esta expresión. Ahora, pero es que si ustedes recuerdan, por ejemplo, si yo tengo x por y es igual a 2pi, yo no puedo decir que x es igual a 2 y que y es igual a pi, ¿cierto? No puedo decir eso. En el sentido de que los puedo intercambiar, pues. ¿Sí? O si tengo que, vaya, si tengo que x por y es igual a 1, no necesariamente x es igual a 1 y y es igual a 1.
Ya sabemos que incluso hay una relación igual a 1 entre x. Entonces, eh, aquí hay infinitas posibilidades, porque x puede ser un medio y y2, ¿verdad? No sé si me explico. Ahora, en este caso sí es real, porque, bueno, les voy a plantear algo. Si yo tengo z1 como r1, de hecho es un ejercicio del libro esto, y ahí lo menciono. Tengo el coseno de teta 1 más i seno teta 1. Y tengo z2 como r2 coseno de teta 2 más i seno de teta 2. ¿Qué pasa si yo digo que z1 es igual a z2? ¿Qué puedo concluir de los módulos? Bueno, si dos números complejos son iguales, sus módulos tienen que ser iguales, obligatoriamente. ¿De acuerdo? Tienen que tener el mismo módulo. No es posible que uno tenga un módulo más pequeño que el otro, ¿verdad? O más grande que el otro. El módulo tiene que ser igual. Ahora, ¿qué pasa con los argumentos? ¿También tienen que ser iguales? ¿Qué opinan ustedes? O sea, podemos decir que teta 1 es igual a teta 2. ¿Qué dicen? Según lo que hemos visto hasta ahora. Alguien ahí que abra su micrófono y conteste. Miren, si se equivocan al contestar, no se preocupen, que aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que yo leí es que decía que para sacar esas raíces pueden tener el mismo módulo, pero los argumentos pueden ser diferentes. Muy bien. ¿Por qué son diferentes? Recuerden que el argumento, argumentos tenemos infinitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el argumento del número complejo i, el argumento principal es pi medio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero pi medios más 2pi, que sería 5 pi medios, ¿sí? 5 pi medios, eso también es un argumento de i. 5 pi medios, 9 pi medios, 13 pi medios, 17 pi medios, y así, todo eso, ¿verdad? Entonces, si yo puedo tener que vaya, suponiendo que es i, ¿verdad? Suponiendo que es el número complejo i, el módulo va a ser 1, igual acá el módulo va a ser 1. Pero aquí puede hacer que de argumento tenga pi medios, pero aquí puede hacer que de argumento tenga 5 pi medios. ¿Me entienden? Entonces los argumentos no necesariamente van a ser iguales. Podría ser que sí, como podría ser que no. Los argumentos no necesariamente van a ser iguales. Pero hay algo que sí va a ser igual. Lo que sí podemos decir es que coseno de teta 1 sí va a ser igual al coseno de teta 2. Eso sí va a ser igual. Vaya, si ustedes ponen el pi medios,
es 1, ¿verdad? Y si calculan el coseno de 5 pi medios, pues también es 1. Perdón, coseno de pi medios es 0, ¿verdad? El coseno de pi medios es 0. Y también el coseno de 5 pi medios es 0. Porque recuerden que el periodo es 2pi, ¿verdad? Entonces, igual con el seno, ¿sí? Esto también funciona, seno de teta 1 va a ser igual a seno de teta 2. Eso sí lo podemos decir. Entonces aquí llegamos a cierta conclusión. Llegamos a la conclusión de que R1 es igual a R2 y llegamos a la conclusión de que esto, los ángulos tal vez no sean iguales, ¿verdad? Pero coseno de teta 1 sí va a ser igual a coseno de teta 2. Seno de teta 1 va a ser igual a seno de teta 2. Por lo tanto, todo esto va a ser igual a esto. ¿Sí? ¿Está claro esto que acabo de explicar? Esto es importante porque entonces podemos decir que esto es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Noten lo que les digo. Si yo voy a decir algo, tengo que estar seguro que es cierto. En matemáticas así es. Aquí no lo explican, pero por eso lo mandan al ejercicio 47 del ejercicio 1.3. Ahí está la explicación. Es lo que acabamos de analizar. Entonces, yo sé que este módulo tiene que ser igual a este. Es por eso, igual. Y yo sé que tal vez los ángulos no sean iguales, pero el coseno de n phi va a ser igual a coseno de teta y seno de n phi va a ser igual a seno de teta. Entonces, todo esto es igual a todo esto. ¿Sí? Entonces, vamos a definir ρ como la raíz enésima de r. Y esta es va a ser la única raíz positiva del número real. Por ejemplo, la única raíz positiva de 4, que es 2, ¿verdad? O la de 1, que es 1. ¿Sí? Y en eso no nos vamos a complicar, porque no tendríamos un ciclo infinito, ¿verdad? Después, para calcular las raíces de este R, habría que volver a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Y nunca terminaríamos. Entonces aquí la única raíz positiva de ese número real va a ser ese. Y recordemos que R siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema aquí. R siempre es positivo. Siempre podemos calcular esta raíz. Porque es el módulo. Bueno, aquí otra vez ven lo que usamos. La definición de igualdad de números complejos. Como yo sé que estos números complejos son iguales, entonces yo sé que esto es igual a esto y esto es igual a esto. ¿Sí? Se igualan estas cosas, se despeja, ¿verdad? ¿Sí? Calculo el coseno inverso a ambos lados y teniendo el cuidado de que tengo infinitas soluciones, ¿verdad? A esa ecuación. ¿Sí? No solamente va a ser teta, sino que tengo que sumarle 2kpi, que es el periodo, ¿verdad? Y despejo para phi. Recuerden que estamos despejando para W, ¿verdad? Entonces yo necesito encontrar quién es ρ y necesito encontrar quién es phi. Pues es que estamos despejando para ρ y para phi. ¿Sí? Porque la incógnita aquí es W, y W está en términos de ρ y de phi. Algo, ¿verdad? Hay que observar algo. K puede tomar cualquier valor entero, pero aquí se toman hasta n-1. ¿Por qué? Porque de n en adelante vuelven a dar los mismos resultados. Y aquí tenemos la prueba, ¿verdad? Si K sería n, valor de n, más un m, donde m va a empezar en n más 2, prácticamente es lo que tengo aquí. N más 0, ¿verdad? Que sería n más 1, que es n más 1, n más 2, bueno, entonces
Arreglando un poco aquí, tendría, al sustituir, tendría teta más 2n más m pi. Entonces aquí, si yo multiplico 2n pi y lo separo, me quedaría 2n pi sobre n. Entonces lo que tengo es esto más 2pi, ¿verdad? Y claro, como m va de 0 hasta 0 en adelante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, observen que lo que tengo acá es un ángulo, es el mismo ángulo que tengo acá cuando k vale 0. El mismo ángulo que tengo acá cuando k vale 0. Y si le sumo 2pi a eso, pues va a ser exactamente esto. Bueno, al menos el valor el ángulo no es el mismo, pero el valor del seno sí. El valor de seno sí. Entonces, esto es como tener esto cuando k vale 0, ¿verdad? Y si le sumo 2pi y calculo el seno, entonces yo sé que va a tener el mismo valor. Entonces, por eso no interesa calcular después de n, ¿verdad? Pero vamos a llegar hasta n-1. n-1. Y bien, entonces, ¿cuáles serían entonces las raíces? Aquí tenemos la fórmula. Vamos a tener n raíces. Si ustedes se fijan acá, tengo w sub k y k va desde 0 hasta n-1. Eso es un total de n raíces. Desde 1 hasta n-1 hay n-1, ¿verdad? Más esta de acá sería n. Y aquí tengo la fórmula entonces, ¿verdad? Ya encontré el ángulo phi. Recuerden que W... vamos a ver. W es esto. Entonces ρ ya dijimos que es la raíz enésima de R, ¿verdad? ¿Sí? Y phi ya dijimos que es este valor que encontramos acá. Para acá desde 0 hasta n-1. Entonces, estas son las incógnitas, ¿verdad? Esto es lo que ya conocemos. Por ejemplo, digamos, si tengo el número complejo 2 más 3i, entonces yo calculo R, que sería el módulo, y calculo teta, que es el argumento, ¿verdad? Y luego lo que tengo que hacer es sustituir acá, ¿verdad? Noten que todo queda en función de R y de teta y de n, ¿verdad? ¿Sí? Bien, para entender mejor esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este, ¿verdad? -1 a la 1/4. Este ya lo tengo medio preparado aquí. Vamos a calcular todas las raíces de -1 a la 1/4. ¿Sí? Ah, hay algo también que he olvidado mencionar aquí. La raíz principal. La raíz principal, aquí la raíz enésima principal. Raíz enésima principal. Va a ser la raíz en la que usamos el argumento principal. ¿Sí? Recuerden que argumentos hay muchos, pero vamos a usar el argumento principal y vamos a usar k igual a 0. Entonces, eso es todo, ¿verdad? Para dar la raíz principal, vamos a usar acá el argumento principal. Recuerden que el argumento principal es un valor que está entre menos pi y pi, incluyendo a pi, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular todas las raíces de -1 a la 1/4 y vamos a dar la raíz principal. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlo de esta manera. Si queremos todas las raíces de -1, todas las raíces cuartas de -1,
lo que queremos es resolver esto. ¿Sí? Queremos es resolver esto. Esta ecuación. W a la 4 igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el ejemplo usual, pues ya vemos que 4 tiene 2 raíces cuadradas. 2 raíces cuadradas. Que son 2 y menos 2. ¿De acuerdo? Ahora veremos cuáles son las raíces cuartas de menos 1. Usando la fórmula. Entonces, la resolución de esta ecuación, primero tenemos que ver que este es el número complejo en el que vamos a estar trabajando, menos 1. El módulo de menos 1 es 1, ¿verdad? Entonces, R es 1. ¿Sí? El argumento de menos 1, como vamos a dar el argumento principal, sería pi, ¿sí? Porque queremos encontrar la raíz principal. Entonces, el argumento de menos 1 es pi. Noten que pues menos 1 estaría aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sería este ángulo que es pi. ¿De acuerdo? Entonces, es el argumento principal, pi. Y n, en este caso, es 4, ¿verdad? N es 4. Noten nuevamente, yo tengo W a la n igual a z. Yo tengo entonces acá W a la 4 igual a menos 1. ¿Sí? Estoy transformando menos 1 a forma polar. Bien, entonces menos 1 en forma polar. Bueno, no necesitamos tanto escribirlo en forma polar, pero lo que necesitamos es el módulo, que sería R, y también el argumento. El argumento que es pi. Bien, entonces vamos a usar la fórmula, ¿verdad? La fórmula con n igual a 4. Entonces, la fórmula nos dice que W sub 0 va a ser la raíz enésima de R, o sea, en este caso tendría la raíz cuarta de 1. La raíz cuarta de 1 es 1, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que tenemos 4 raíces cuartas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a dar solamente una, ¿verdad? La principal. Entonces, la única que es positiva, ¿verdad? Y real, por supuesto. Entonces, raíz cuarta de 1 es 1, aquí lo tengo. Y luego, siguiendo la fórmula, tengo coseno de teta más 2k pi. Entonces tengo teta, que es el argumento, ¿verdad? Que en este caso es pi, ¿verdad? Es pi. Más 2 por k por pi. O sea, 2 por k en este caso es 0. Estamos en W sub k, ¿verdad? K en este caso es 0. Multiplicado por pi. Todo esto es 0, ¿verdad? Dividido por n, que es 4. Que es 4. Igual acá, ¿verdad? Más i por seno de lo mismo de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que tengo acá es coseno de pi cuartos, 1 multiplicado por el coseno de pi cuartos más i por el seno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces, la primera raíz que tenemos es esta. ¿Sí? Raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2i. Y de hecho esta es la raíz principal. ¿Por qué? Porque estamos usando el argumento principal que es pi. ¿Sí? Estamos usando el argumento principal que es pi y estamos en k igual a 0. Bien, pero son 4 raíces, ¿verdad? Las que tenemos que encontrar. Entonces, vamos con la siguiente. Permítanme, voy a copiar esto.
W sub 1. Ya en W sub 1 ya tendría 2 por 1 por pi, ¿verdad? ¿Sí? 2 por 1 por pi. A ver. Muestro. Pi más 2 por 1 por pi, 2pi. Eso sería coseno, ahora me quedaría coseno de 3 pi cuartos y seno de 3 pi cuartos, ¿verdad? El coseno de 3 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces lo vamos a corregir aquí. Y el seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2. Entonces ya tengo la segunda raíz. ¿Sí? Tengo la segunda raíz. O sea, si ustedes elevan esto a la 4, ¿cuánto les va a dar? Menos 1, ¿verdad? Y les va a dar menos 1. Si elevan cualquiera de estos a la 4, les va a dar menos 1. Vamos con la siguiente. Ahora con k igual a 2. Recuerden que ya vamos a llegar hasta n-1, o sea, vamos a llegar hasta k igual a 3, ¿verdad? Al llegar a k igual a 3 paramos porque nos va a estar dando los mismos resultados. Entonces, con 2 tenemos, que tendría aquí, sería 2kpi, ¿verdad? Entonces, 2 por 2, 4, 4pi. Hay que sumarle 4pi. 4pi. Entonces me quedaría en este caso 5 pi cuartos, ¿verdad? 5 pi cuartos. Ahora, el coseno de 5 pi cuartos, ¿sí? Coseno de 5 pi cuartos, bueno, aquí era 5, ¿verdad? Yo escribí 4. El coseno de 5 pi cuartos, si no me equivoco, es menos raíz de 2 sobre 2, y el seno también es menos raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces me quedaría así. Y por último, con W igual a 3, perdón, con K igual a 3, aquí sería 2kpi, como K es 3, sería 2 por 3, 6, 6pi, ¿verdad? 6pi. Pi más 1 sería 7 pi cuartos. Cortando el círculo unitario, coseno de 7 pi cuartos estaría en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces, este es positivo y el seno es negativo. Entonces, nos quedaría así. Entonces, aquí tenemos, fíjense bien, acá tenemos las 4 raíces de las 4 raíces cuartas de menos 1. Sí, las 4 raíces cuartas de menos 1. Todos son números complejos. Si quieren podemos hacer la prueba con una de ellas, ¿verdad? Puede ser con la raíz principal. Si yo elevo esto a la 4, si yo elevo esto a la 4, raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2, y
La raíz principal es la que nos queda positiva. Siempre. Raíz de 2 sobre 2, esto elevado a la 4. Claro, lo vamos a pasar a polar, ¿verdad? No vamos a complicarnos la vida. El módulo de esto es 1. Será 1 por... No es necesario escribirlo. Sería 1 elevado a la 4. Y aquí tendría coseno de pi cuarto, ¿verdad? Coseno de pi cuartos. Más i seno de pi cuartos. Esto elevado a la 4, claro, si elevamos a la 4, yo multiplico el argumento por 4 y me va a quedar coseno de pi más i seno de pi. Seno de pi es 0, ¿verdad? Y el coseno de pi es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. ¿Sí? Coseno de pi es menos 1. Entonces, este número elevado a la 4 me da menos 1. Es lo mismo que cuando yo tengo menos 2 elevado al cuadrado me da 4. Y 2 elevado al cuadrado también me da 4. ¿Está claro esto que acabo de explicar? ¿Hay alguna pregunta? Licenciado, ¿Sí? ¿por qué evalúa bajo el coseno de pi? ¿O es que hace la... ¿Dónde? Permítame. Acá. ¿Sí? ¿Cuál es el paso que pasa de coseno de pi cuartos a la bueno, la suma a la Todo esto 4? elevado a la 4. Ajá, lo Esto, pasa a coseno de pi. sí, es que Más coseno de pi. es que recuerde que estamos usando la fórmula de potencias enteras de un número complejo en forma polar. Cuando tenemos un complejo en forma polar, lo que hacemos es elevar el módulo a la n y luego multiplicamos el argumento por n. O sea, en este caso estoy multiplicando el argumento, que es pi cuartos, lo estoy multiplicando por 4. Okay. Sí, también aquí sería usar la fórmula de De Moivre, porque como el módulo de ese número es 1, entonces es la fórmula de De Moivre. Pero también es la misma fórmula de elevar a una potencia entera. No sé si quedó claro ahora. Sí, entiendo, gracias. Uh-huh. O sea, esta fórmula de... Esta fórmula de acá. La que estoy usando. Sí, la fórmula de De Moivre es el caso en el que el módulo es 1, ¿verdad? Permítame un momento, muchachos. Solo voy a conectar mi computadora. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Como ven, hacer estos cálculos es fácil, ¿verdad? Hacer estos cálculos es fácil. Simplemente pues nos vamos a la formulita esta, ¿verdad? Vamos a la fórmula que ya sabemos cómo es que sale, ¿verdad? Nos vamos a esa fórmula y eso es todo, ¿verdad? Los cálculos son sencillos. Bien, nos vamos a quedar aquí hoy. Para mañana vamos a seguir con esto de las potencias. Si quieren, para ir practicando, pueden hacerse el 1 y el 3. El 1 y el 3, estos dos, para que vayan practicando.
para que vayan practicando esto. Y mañana vamos a ver algo bastante interesante acerca de estas raíces. Si ustedes observan esta figura de acá, las raíces están en un círculo, ¿verdad? Y de radio, bueno, aquí lo tenemos, radio raíz enésima de R, centrada en el origen, ¿verdad? Mañana vamos a hacer algunos ejercicios con eso, y por los momentos vamos a quedar acá. Y mañana les voy a traer el ejercicio que les dije también, ¿verdad? Licenciado, ¿de qué sección es Esta es la sección, esto que vimos ahorita? lo que vimos ahorita es la sección 1.4. Ok. Mañana veríamos lo que resta de esta y la 1.5 o Y la cómo. sí, la 1.5 también. La 1.5 permítame, muestro. Conjuntos de puntos en el plano complejo. Ya hicimos un ejercicio de eso, pero aquí ya vamos a trabajarlo un poquito más, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Algo más? No. Muy bien. Muchas Excelente. gracias, Liz. Ok, Buen día. gracias a ustedes Bueno. también. Buen día. Y nos vemos mañana entonces. Listo. Bueno, bye. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Igual, un placer.